Amigos, cordiales saludos. Estamos en su espacio Fernando Aguayo América, como lo hacemos todas las semanas. Hoy vamos a dialogar con el analista económico internacional Damián Valenzuela. Vamos a hablar sobre la geopolítica financiera, qué sucede con los mercados en nuestro continente, cómo debe actuar la gente frente a situaciones de corte político y otras más. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el espacio y quisiera empezar con lo que sucedió en Francia. Dos candidatos, uno centrista y una persona de ultraderecha. Subió el euro a partir de esta decisión. En mayo será la segunda vuelta electoral. ¿Por qué inmediatamente sube el euro cuando, por ejemplo, gana un centrista y no alguien de ultraderecha que es antiglobalización, anti-Unión Europea? Y bueno, porque básicamente nosotros necesitábamos en este panorama de alta incertidumbre, que empezó no necesariamente con este fenómeno europeo o lo que está pasando hoy en Asia, sino que empezó ya acá en Latinoamérica con el famoso Brexit colombiano, por así decirlo, cuando lo que se esperaba, que el pueblo colombiano vote a favor de la paz, en su momento se dio un quiebre. Después llegó Donald Trump, que es un outsider absoluto de la política. Tampoco lo estábamos esperando, porque en la realidad hay muy poca gente que en el proceso electivo haya considerado la posición de Donald Trump como una posición viable. En este contexto, en donde hay tanta volatilidad desde el punto de vista de lo político, la realidad es que hoy lo que se ha votado es la racionalidad y en Francia. Y dentro de ese contexto los mercados han reaccionado bastante bien. Se esperaba básicamente que Le Pen haga una muy buena elección, la hizo definitivamente, pero hoy obviamente lo que de alguna forma el mensaje del pueblo francés nos ha mencionado es: preferimos la cordura, preferimos la racionalidad, y eso de alguna forma manda tranquilidad a los mercados financieros internacionales. Emmanuel Macron, un candidato centrista muy joven. Su experiencia es de haber sido ministro de Comercio Exterior, no había sido elegido antes a nivel de voto popular. ¿Crees que podría ser un buen presidente para Francia? Sí, definitivamente, porque aparte logró captar y tomar la necesidad actual del pueblo francés. Y yo creo que frente a la situación de Le Pen y la de él, hoy el pueblo francés va a terminar eligiendo el mal menor. O sea, es verdad que tiene falta de experiencia a la hora de la construcción política, pero también es cierto que ha logrado en muy poco tiempo, porque definitivamente es muy poco tiempo lo que ha construido su poder político, ha logrado captar la voluntad pública y está empezando a construir alianza a los efectos de consolidar su poder interno. A partir de ahí tenemos que ver las próximas elecciones, que son las de la Asamblea, porque esto puede terminar siendo la ganancia de un candidato que ha logrado el voto popular, pero que a la hora de la construcción de alianzas políticas en la Asamblea no lo logre, y eso definitivamente nos generaría una nueva controversia en el corto plazo. ¿Por qué abordamos este tema? Por ejemplo, en una entrevista que se realiza en el Ecuador. Claro, se difunde esta en nuestro país, pero también en los Estados Unidos a través de Mega TV, porque la globalización implica precisamente eso. Y el señor Macron es pro globalización. Se dice que más bien los extremos son malos cuando ya no se puede hacer nada para romper esta globalización tecnológica de información. Fernando, vos acabas de dar el punto en la tecla. Definitivamente hoy la globalización pasa por la información. Internet ha democratizado los efectos colaterales que se generan en una opinión política, económica, en una opinión desde el punto de vista de lo que puede ser la beligerancia que pasa en Siria. Todo termina afectando, todos son hechos que los mercados toman, se contagian y terminan tocando el bolsillo de la gente común. Porque lo que pasaba, hablando de esto de la globalización, con la crisis de Siria y la posibilidad de estado de beligerancia en una zona donde hay activos petroleros tan importantes, ha generado naturalmente que el precio del petróleo, por ejemplo, tenga un repunte bastante importante en muy corto plazo. Digo, más allá de la estrategia de mediano y largo plazo que había implementado la OPEC a partir del mes de diciembre, este hecho coyuntural ha generado un movimiento de precios. Ese movimiento de precios es lo que, por ejemplo, en este país, el gobierno que acaba de ratificar su gobernabilidad o su gobernación a través de la elección de Lenín Moreno, está agradecido a lo que está pasando en Siria, porque eso de alguna forma fomenta que tenga futura caja y que el gobierno no esté tan apretado para los próximos años. Por eso hablábamos de la geopolítica financiera, que de una u otra forma ayuda a unos y de pronto perjudica a otros. En el caso de los Estados Unidos, va a cumplir 100 días en el gobierno el señor Donald Trump. ¿Cuál sería la evaluación que podrías hacer al respecto? A ver, sigue siendo impopular. ¿Ha cumplido lo que ofreció o no?
Lo que pasa es que él ha sido un gran titulador de medios periodísticos. Le opacó al Papa Francisco. Sí, totalmente. A ver, no sé si opacarlo. En el medio periodístico, vos lo sabes bien porque sos un animal periodista, y lo digo a lo de animal en cuanto a tu esencia y tu sangre, vos sabés que los titulares son fundamentales. El entender lo que la agenda de la opinión pública está buscando. Y él ha entendido, ha jugado con eso a lo largo de toda su campaña, ha interpretado lo que el americano promedio quería votar, pero además ha sido muy importante y muy inteligente porque ha interpretado lo que el americano medio quería votar en los lugares en donde él necesitaba, porque Donald Trump no llega siendo el candidato más votado, llega siendo el candidato que ha ganado en los lugares donde tenía que ganar para ganar los electores suficientes. En ese contexto, hoy Trump, que es un pragmático de 70 años, en donde vive el día a día, en donde él es el que estipula la agenda, porque toda su vida él supo manejar y coordinar su agenda económica y hoy maneja la agenda política, intuitivamente va gestionando esta mega empresa que es Estados Unidos a la hora de identificar cómo su elector, que él recuerda en su accionista, dice, te acompaño o no te acompaño. Intentó hacerlo en el inicio de su gestión, cumpliendo a rajatabla lo que él en campaña había prometido. Cuando entró realmente a modificar la parte más importante de su campaña, que era el Obamacare, no lo pudo hacer, tampoco quiso terminar de hacerlo, porque la realidad es que el plan vino bastante desaliñado cuando ya tenía los votos suficientes y por eso entregó, entre comillas, ofrendó el Obamacare y dijo, prefiero que no lo saquen. Y con mucho timing se hizo cargo de una crisis internacional en donde él había dicho que no se iba a meter más en crisis internacionales. Entonces, en definitiva, me preguntas, ¿ha cumplido o no? Yo te digo que ha cumplido en las expectativas que nosotros teníamos de que es una persona que maneja agenda, que definitivamente es un pragmático de corto plazo, no creo que haga un cambio fundacional en Estados Unidos, y lo que sí es que está mirando todo el tiempo el timing de sus electores. ¿Lo ha hecho bien o no lo ha hecho tan bien en estos 100 días? En estos momentos se señala que tiene un 42% de aceptación, un 53% de rechazo. Hoy todo el mundo está hablando de Trump y básicamente un político necesita vigencia para construir poder. O sea, te debería decir que lo está haciendo bien. No sé si lo hace bien para Estados Unidos o para el mundo, pero para él, para la construcción de su poder político, lo está haciendo excelente. Insistir en la construcción del muro, que incluso hay una negociación o discusión dentro del Congreso para fondos para poder iniciar esa obra. ¿Qué te parece a ti? Demagogia latinoamericana. Eso es populismo latinoamericano llevado a la primera economía mundial. La realidad es que México es el principal socio comercial que tiene Estados Unidos. Necesita Estados Unidos de México y México necesita de Estados Unidos. La realidad es que esa discusión se va a terminar cerrando en escritorios individuales con acuerdos bilaterales y lo del muro va a terminar siendo la anécdota para la publicación de diarios y revistas. Se necesitan los dos países. Escuchaba al expresidente Felipe Calderón y decía hay que ser conscientes de la importancia que tiene incluso para el empleo en los Estados Unidos, porque partes y piezas de vehículos se trabajan en los Estados Unidos y luego van a México. Vos tenés que entender que la relación México-Estados Unidos va más allá de los posibles 8 años de Donald Trump. Entonces cuando uno mira históricamente los procesos, una década que para alguien que lo vive puede ser mucho, en la historia institucional de los países termina siendo una anécdota que capaz abarca 3 páginas de un libro de historia. Estamos dialogando con el analista económico internacional, Damián Valenzuela. ¿Qué va a pasar con América Latina en el presente año? Hay países que han definido la posibilidad de crecimiento, otros de crecimiento negativo. Pero con todo este entorno internacional de países del primer mundo, las primeras economías del mundo, el caso de los Estados Unidos, obviamente China, Francia está entre los países más desarrollados. ¿Qué es lo que va a pasar en América Latina? Sacando los hechos coyunturales que se están viviendo en este momento en el mundo, en donde la posibilidad de una guerra en Corea, la posibilidad de un enfrentamiento confrontativo, y digo posibilidad desde el punto de vista de la geopolítica entre Rusia y Estados Unidos por el caso Siria, sacando esto coyuntural, yo debería decirte que lo que le está pasando a América Latina no es resultado ni de sus gobiernos, ni es resultado de la situación hoy de Donald Trump. Lo que le está pasando a Latinoamérica tiene que ver exactamente, simplemente con un ciclo económico en donde todos los commodities han tenido una baja incipiente de precios,
en donde lo que sí hace Trump es motivar mayor esa baja, porque frente al hecho, casi todos los commodities hablo, porque frente al hecho del fortalecimiento del dólar, que es la unidad de medida, entre comillas, los activos en general que se negocian en términos de dólares tienden a la baja. Y esto es una definición de ortodoxia económica de Chicago, o sea, no es que hayamos inventado el agujero al mate, diría un argentino. En definitiva, hoy, más allá de que los gobiernos de América Latina en su proceso de gestión hagan bien o mal su trabajo, la realidad es que hay un contexto macro que hacía que los bolsillos de los latinoamericanos estén flacos. Por ejemplo, en el pasado, para los países productores y exportadores de petróleo tenían un precio del petróleo alto, pero también para los países que tienen un gran desarrollo agrícola cerealero, como el caso de Argentina, Brasil, Paraguay, les iba muy bien porque compraban muchísimo en China, en la India, pero en estos momentos pues difiere un poco de esa situación anterior. Y ahí es en donde, de acuerdo a la muñeca que tuvieron los gobiernos durante esta época de vacas gordas, es en donde uno puede decir que el aterrizaje o la amortiguación va a ser muy fuerte o no. En el caso de Argentina, directamente fue un quiebre. Hoy en Argentina vos tenés una inflación de un 25-26%, intentada controlar por el gobierno de Mauricio Macri a fruto de pagar tasas de interés que están en el 25% con letras del Banco Central, obviamente en un modelo que eso en el mediano plazo no se sostiene y que genera de que sea más conveniente especular contra el gobierno argentino o especulando con bonos o títulos argentinos que invirtiendo directamente. Sin embargo, en este contexto también hay que aceptar que en toda Sudamérica se ha dado un fenómeno de transferencia de poder de lo que se denomina la izquierda sudamericana hacia la derecha sudamericana, salvo contadas excepciones, como son en este momento Bolivia, en este momento Ecuador. Lo de Venezuela lo saco de contexto porque definitivamente eso no tiene que ver ni siquiera con izquierda o con derecha, tiene que ver con una crisis económica, coyuntural, institucional tremenda y que además es finalizadora, o sea, estamos viendo los últimos momentos del modelo venezolano. Después tenés dentro de ese contexto latinoamericano a Cuba, que también lo saco porque eso va mucho más allá y es un proceso cultural, más allá de lo económico y lo político. Además estamos hablando de 60 años de una dictadura en ese país. Por eso te digo, va más allá de todo proceso y de todo análisis. Pero en el caso de nuestros países sudamericanos, en donde hay cierta institucionalidad, la realidad es que toda Latinoamérica está migrando desde esa época de izquierdas con bolsillos gordos hacia una derecha administradora, porque generalmente la derecha es la encargada de hacer los recortes presupuestarios, la derecha es la encargada de limpiar la economía a los efectos de que después, cuando de vuelta el ciclo vuelva a empezar, de alguna forma las reactivaciones generan de que aparezcan líderes populistas que prometen lo que el pueblo quiere escuchar. Por el costo político que significa el tomar ese tipo de decisiones. Y en otros fenómenos se da, como por ejemplo lo que está pasando en Chile, en donde el principal candidato hoy a ganar las elecciones, en las próximas elecciones, sigue siendo Piñera, en un contexto en donde Chile se muestra muy organizado, pero donde la presidenta Bachelet también tiene una impopularidad bastante importante y lo mismo le ha pasado a Dilma Rousseff, y etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, esto es un fenómeno que va mucho más allá de los gobiernos, pero que obviamente los pueblos tienen que elegir al mejor piloto de tormenta, cosa que no se vivió desde el 2005 en adelante, en donde los precios de los commodities acompañaban para que cualquiera más o menos inteligente gestione bien. Y esto fue lo que pasó y en donde estamos hoy con los resultados en Latinoamérica. Precisamente por esas variables cabría decir que sí tienen que ver los efectos con la gestión de los gobiernos. Tú decías hace un momento, el amortiguamiento va a ser mejor cuando se ha administrado adecuadamente los recursos en la época de vacas gordas, para la época de vacas flacas, pero no ha ocurrido en todos los países esto. No, definitivamente, pero donde está la regla está la excepción. Y entonces por eso yo, más allá de que no haga una valoración política de Evo Morales, por ejemplo, tengo que aceptar que la economía boliviana es una de las economías que mejor va a resistir este proceso de vaca flaca, porque es una economía que no está muy abierta, tampoco está muy cerrada, pero que Evo ha terminado gestionando casi como si fuera un administrador de centro-derecha bastante racional. Tiene dinero, tiene reservas importantes. Exactamente, y ha generado un proceso de burguesía nacional en donde lo que dijo fue: yo mantengo el poder político, ustedes dedíquense a crecer dentro de un contexto en donde van a tener que repartir con el Estado bastante, porque soy un nuevo actor importante dentro de la gestión económica, pero la realidad es que ha generado un proceso que es bastante estable. La economía boliviana es una de las más estables que hoy vas a tener en Sudamérica. Y esto no se conoce afuera. ¿Con esto qué quiero decir?
que más allá del fenómeno de si sos de izquierda o de derecha, lo que vamos a terminar pidiendo son líderes racionales e instituciones fuertes que controlen los procesos. Y esto es el gran desafío que tenemos los dirigentes, tanto empresarios, civiles y políticos en toda Sudamérica. La institucionalidad es fundamental y en eso hay ejemplos. Los Estados Unidos de Norteamérica. Tú señalas y el mundo señala que ha llegado una persona impredecible a gobernar Estados Unidos, pero no se resienten las instituciones. Sí, no, aparte porque tenés los contrapesos necesarios. O sea, Donald Trump es muy predecible. ¿En qué sentido? En todo el tiempo tenés que estar dispuesto a que cambie. Si hoy dijo blanco, mañana puede ser negro. Frente a eso, si el cambio es lo constante, vos te acostumbras a ese proceso de cambio y todos los días vas a estar atento. Y en ese contexto podés generar mucho dinero también. Frente a esas definiciones que él plantea, las instituciones van a hacer los contrapesos necesarios a los efectos de que esto se mantenga. Y por otro lado, hablando porque de última Estados Unidos es la expresión del libre mercado o del capitalismo, por otro lado vemos instituciones duras como las comunistas de China, en donde también China se vuelve predecible, con lo cual, por eso yo te hablo de, esto va más allá de la izquierda-derecha, necesitamos pragmatismo. Instituciones... Ese ha sido el centro de tu comentario. Y necesitamos instituciones fuertes. Buenas, malas, habrá cuestionamientos desde el punto de vista de los derechos humanos y las libertades, pero la realidad es que los dos modelos pueden coexistir en la medida de que haya ciertas estructuras que te ayuden o te coayuden a la generación de negocio. La sobrecarga ideológica puede hacer mucho daño. El ejemplo, Cuba, 60 años de los Castro en el poder, Venezuela, 18 años del chavismo que ha destruido a ese país. Y tú ponías como ejemplo también gobiernos de izquierda, como el caso de Bolivia con Evo Morales, pero debemos decir que igualmente en Nicaragua, el señor Daniel Ortega, que igual rompiendo procesos democráticos ha llegado a la reelección, pero mantiene una relación estrecha con los Estados Unidos, recibe capitales norteamericanos. De pronto el discurso es de izquierda, pero es bastante pragmático. Perdón, y lo vivimos acá en Ecuador. 40% de las exportaciones ecuatorianas terminan en Estados Unidos por una cosa o por la otra. La realidad es que en el mundo, más allá de los discursos que te generan la voluntad política interna, a la hora de firmar los papeles prima mucho la billetera y los líderes populistas son populistas mientras existe una billetera gorda. Cuando la billetera es flaca, definitivamente volvemos a primar la racionalidad. Lamentablemente esto no hace bien a los procesos de país, pero en ese contexto en el que tenemos que acostumbrar a vivir por los próximos 10 años. Amigos, continuamos dialogando con el economista Damián Valenzuela. ¿Ha generado confianza el gobierno de Macri? Sabemos que han retornado miles de millones de dólares. ¿Obligados por qué? Obligados por el sinceramiento fiscal y por el miedo al descubrimiento de la cantidad de fortunas que había afuera. La realidad es que Macri no ha logrado generar confianza. Ese es un nuevo comentario que estamos escuchando. A ver, el suyo. Mauricio Macri no ha logrado generar confianza, está intentando construir poder hacia adentro. Estas elecciones que se van a dar en octubre son fundamentales a los efectos de definir si va a haber continuidad. Elecciones legislativas. Elecciones legislativas, a ver si va a haber continuidad. Se está comportando como un dirigente político peronista, porque digo, el peronismo es un movimiento que va de la derecha a la izquierda y que se mueve. ¿Y en qué sentido? Está intentando conectar con la masa crítica del pueblo que le ha permitido en este año y medio que haga reestructuraciones importantes a los efectos de instalar un proceso de crecimiento en el futuro. Al principio se le pedía a los 6 meses, al año, se lo sigue esperando. La realidad es que no, han entrado muchos capitales, pero por sinceramiento fiscal o por endeudamiento. La verdadera inversión todavía Argentina no entró. El caso de Chile va a retornar, se dice, el señor Sebastián Piñera, que ya fue presidente antes del segundo mandato de la señora Michelle Bachelet. Sí, bueno, en el caso lo que pasó con Michelle es que, punto uno, no logra conectar con su votante. Hoy lo que se pide es racionalidad en los procesos comerciales, porque Chile también está sintiendo un resentimiento en los perfiles de consumo, en el perfil de crecimiento. Entonces lo que se intenta en esta etapa, y creo que se da en toda Sudamérica y podría repetir esta misma definición para países como Perú o como Brasil y demás, es racionalidad económica, los efectos de poder cambiar y dirigir el país más como un gestor administrador, más que como un político. Creo que eso es lo que están empezando a pedir las sociedades en Sudamérica. Vamos a pasar a un país importantísimo como es México por la disputa actual con los Estados Unidos, la posibilidad de la ruptura del Tratado de Libre Comercio NAFTA con Canadá y México, y porque también el próximo año hay elecciones y habrá cambio de gobierno. ¿Qué es lo que puede pasar en México?
¿Cómo está el desempeño del señor Peña Nieto? A ver, Peña Nieto está con bajos niveles de popularidad, fundamentalmente porque no ha representado un buen líder en este proceso de controversia con el propio Estados Unidos. México va hacia una renegociación a niveles bilaterales con Estados Unidos, face to face. Creo que esto es lo que Trump ha propuesto, México se lo termina aceptando y terminan coordinando un divorcio, o mejor dicho, un sigamos casados pero con cuartos separados, este sería el contexto, y en ese proceso creo que el que logre captar la voluntad popular y refronde o quizás las banderas del nacionalismo mexicano es el presidente que vamos a tener colocado en México dentro de poco. En general, al terminar y como conclusión, para la economía de los países latinoamericanos, ¿qué se espera en este 2017? Para la economía de los países latinoamericanos y para ustedes que son los que nos están escuchando es simplemente soportemos. Estamos atrapados dentro de esta coyuntura geopolítica internacional, tenemos que cambiar nuestro paradigma de localismo y pasarlo hacia un paradigma más de Latinoamérica, más de empresario, buscando y aprovechando las coyunturas económicas latinoamericanas y en específico para los ecuatorianos que nos están viendo en donde hay una sobrevaloración del dólar y por consiguiente tu economía se vuelve cara, pero también es cierto que lo que vos ganes en dólares te permite tener un mejor poder adquisitivo en el resto de Sudamérica, creo que sería una oportunidad para que los que puedan diversifiquen sus matriz productivas y salgan a comprar activos en Sudamérica y se vuelvan en empresarios de origen ecuatoriano, comprando activos en el resto de Sudamérica y generando una matriz productiva que ya no solamente corre el riesgo de los 16 millones del mercado local, sino de que de alguna forma diversifique y aproveche cada una de las asimetrías que se dan entre los países. El ostracismo no es un buen consejero, hay que abrirse al mundo, sí, lo demanda además. El paradigma ha cambiado y yo siempre lo menciono cada vez que doy una conferencia. Hoy por hoy, que la principal empresa hotelera del mundo sea una empresa que no tiene un solo edificio ni una sola marca puesta en un edificio de hoteles, Airbnb, o que la principal empresa de transporte hoy sea Uber, definitivamente nos está mostrando de que el modelo de la revolución industrial, llegamos tarde si queremos encararlo ahora, porque ya estamos definitivamente en la revolución del conocimiento. Con una sola aplicación se logra absolutamente todo. Absolutamente todo, y en esa aplicación lo que sí tienen que pensar como empresario, que ya no solamente alcanza con tener una buena idea, sino que además necesitamos una buena estructuración fiscal, una buena estructuración legal para aprovechar las mayores ventajas que nos da el sistema mundial dentro de la legalidad a los efectos de lograr tener más riqueza, porque nuestra riqueza después se derrama en la sociedad. Y reinventar permanentemente todo lo que nos ofrece la ciencia y la tecnología. Así es. Muchísimas gracias, muy amable por haber estado en nuestro espacio.